¿Cuál es tu peor pesadilla? Para algunos es la oscuridad, para otros la soledad o la sensación de estar irremediablemente perdido. Ahora, imagina una pesadilla que une todos esos miedos, una pesadilla que se convirtió en la leyenda más oscura de la antigua Grecia. No estoy hablando de fantasmas o de demonios, estoy hablando de algo mucho peor, un secreto de familia, una vergüenza encerrada en el sótano de un palacio magnífico, un monstruo que nunca pidió nacer. Hoy no vamos a contar un cuento de cuna sobre un héroe y una bestia. Vamos a diseccionar una tragedia, vamos a sumergirnos en el corazón oscuro de una civilización y a exponer la verdad detrás del mito del Minotauro. Olvida lo que crees que sabes. La historia que conoces es solo la punta del iceberg. Bajo la superficie existe un rey consumido por la arrogancia, una reina atormentada por un deseo maldito, un inventor genial forzado a convertirse en cómplice de una abominación, y un héroe cuya mayor victoria se convirtió en su más profunda tragedia. En este video vamos a responder a las preguntas que nadie hace. ¿Por qué un toro? ¿Por qué un laberinto? ¿Cuál fue el verdadero motivo que llevó a Teseo a cometer un error que costó la vida de su propio padre? La verdad es más impactante, más compleja y mucho más humana de lo que imaginas. Si eres el tipo de explorador que no se contenta con la superficie, que adora sumergirse en los secretos de la historia, entonces has encontrado tu lugar. Antes de cruzar el portal hacia Creta, forma parte de nuestra expedición. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque cada nuevo video es un viaje a un tiempo olvidado. Tu suscripción es el pasaporte para esta y muchas otras aventuras. Ahora sí, respira hondo, pues las puertas del laberinto se están abriendo. Nuestro viaje comienza en la isla de Creta, el corazón palpitante del mar Egeo. Imagina Creta en su apogeo, no solo como una isla, sino como el centro del mundo conocido. Sus palacios, como el de Cnosos, no eran fortalezas grises, sino complejos vibrantes, pintados con frescos de delfines saltarines, jóvenes ágiles y ceremonias enigmáticas. Era un imperio construido sobre el comercio y el dominio naval, una civilización de una sofisticación desconcertante, y en el epicentro de todo ese poder estaba el rey Minos. Minos no era un rey cualquiera, era una figura de inmensa complejidad, un hombre forjado por la dualidad de su propia existencia. Llevaba en sus venas la sangre de Zeus, el rey de los dioses, un linaje que le confería un derecho divino casi incontestable. Sin embargo, esa misma herencia era su mayor carga y la fuente de su más profunda inseguridad. Vivir bajo la sombra de un Padre divino significaba una presión constante para demostrar su valía, no solo a su pueblo, sino a sí mismo. Su ambición era, por lo tanto, del tamaño del océano que rodeaba su isla y su necesidad de validación aún mayor. Sus hermanos, Radamantis y Sarpedón, también hijos de Zeus, disputaban su primacía. La política en Creta era un mar traicionero, y Minos sabía que necesitaba un gesto, un acto incuestionable que lo elevara por encima de cualquier disputa mortal. Fue entonces cuando concibió un plan audaz, un espectáculo público de devoción y poder, ante todo su pueblo, en las orillas donde las olas besaban la arena. Minos alzó las manos a los cielos e hizo una plegaria que resonó por toda la isla. Una plegaria dirigida a Poseidón, el poderoso y temperamental dios de los mares, señor de los terremotos y las tempestades. La petición fue clara y resonó con la confianza de un hombre que lo apuesta todo. Oh, gran Poseidón, maestro de las profundidades, si soy yo a quien favoreces para gobernar esta tierra, envíame una señal de tu aprobación.
Haz surgir de las olas un toro, un regalo magnífico de tus reinos, y yo juro, por mi honor y por mi sangre divina, que lo sacrificaré en tu nombre, para que todos, de nobles a siervos, sepan que Minos reina con tu bendición. Era una apuesta peligrosísima. Si el dios del mar lo ignoraba, su autoridad sería ridiculizada, su reivindicación al trono se convertiría en polvo. Pero Poseidón, quizás divirtiéndose con la audacia del mortal, o quizás poniendo a prueba su devoción, escuchó. Desde las profundidades azules, las aguas se agitaron violentamente y en medio de la espuma blanca emergió una criatura de belleza sobrenatural, un toro blanco, tan inmaculado que parecía esculpido en la luna, con un pelaje que brillaba bajo el sol cretense. Sus cuernos eran como marfil pulido y sus ojos, profundos y tranquilos, parecían contener la sabiduría antigua del propio océano. El pueblo, aterrorizado y maravillado, cayó de rodillas ante el milagro. Minos, por su parte, sintió una oleada de triunfo recorrer su cuerpo. Aquel toro no era solo un animal, era su legitimación, la prueba viviente de su grandeza. Tenía el favor de los dioses, que en todo el universo podría salir mal. El toro de Poseidón no era solo un animal, se convirtió instantáneamente en el mayor tesoro de Creta, un símbolo vivo y palpitante de la gloria de Minos. Él era la personificación de la conexión divina del rey, un espectáculo de poder que silenciaba a cualquier opositor. Y fue exactamente esa perfección la que plantó la semilla de la ruina en el corazón del rey. Cada día que Minos pasaba observando a la criatura, la idea de destruirla se volvía más insoportable. Su promesa, antes tan solemne y pública, ahora sonaba como un desperdicio sacrílego. ¿Cómo podría tomar a aquella criatura, aquella obra maestra de la creación divina, y simplemente entregarla al fuego y al cuchillo de un sacerdote? La codicia, maestra en disfrazarse de lógica, comenzó a susurrarle al oído. Un ser tan perfecto no debe ser destruido, debió haber racionalizado, quizás mientras caminaba por los jardines de su palacio. Debe ser preservado. Como un trofeo eterno de mi gloria, el padre de un nuevo y divino linaje de rebaños en Creta. El orgullo, la ibris, aquel pecado mortal de considerarse igual o más listo que los dioses, tan temido por los griegos, nubló completamente su juicio. Tomó la decisión fatal. En un acto calculado de engaño, Minos ordenó que el toro blanco fuera secretamente llevado y escondido entre sus rebaños reales, los mejores de toda Creta. En su lugar, eligió un toro común de su propio rebaño, un animal sano, imponente, pero que no poseía el brillo sobrenatural, el aura divina del presente de Poseidón. La ceremonia de sacrificio se realizó con toda la pompa y circunstancia. La sangre del animal sustituto manchó el altar, el humo subió a los cielos, y Minos, ante su pueblo, cumplió su promesa. Creyó haberlos engañado a todos, incluido al dios del mar. Se quedaría con la gloria del milagro y con el magnífico toro. Pero un dios olímpico, omnisciente e inmensamente orgulloso, no puede ser engañado. Desde sus profundidades acuáticas, Poseidón observó la farsa con una furia fría y calculista. La ofensa era doble. No fue solo el quebrantamiento de un juramento sagrado, sino la arrogancia insolente del mortal, la presunción de Minos al creer que podía manipular a una divinidad para sus propios fines egoístas. La venganza, por lo tanto, no podría ser una simple tempestad o un terremoto. Tendría que ser algo más profundo, más personal, un castigo que corroyera el alma de Minos desde dentro, atacando lo que él más valoraba, su familia, su linaje, su honor y, sobre todo, su imagen de control y perfección.
Poseidón no maldijo al rey con enfermedades o infortunios. Apuntó al corazón del palacio, al vientre de su linaje, a su esposa, la reina Pasífae. Con un toque de su voluntad divina, distorsionó la naturaleza y encendió en el corazón de la reina una llama enfermiza, una pasión arrolladora, humillante y monstruosamente antinatural por el mismo toro blanco que su marido, en su codicia, se había negado a sacrificar. El castigo sería uno que él jamás podría esconder. Imaginen, si pueden, el tormento indescriptible de la reina Pasífae. Ella, una mujer de noble linaje, hija de Helios, el dios Sol, ahora se veía prisionera de una maldición que no comprendía y no podía controlar. No era un simple deseo o un capricho, era una obsesión febril que la consumía por entero, envenenando cada pensamiento, cada sueño. Durante el día, vagaba por los pasillos del palacio como una sombra, buscando cualquier atisbo del toro blanco en los campos reales, su corazón latiendo descontroladamente cada vez que lo veía, una mezcla de éxtasis y repulsión por sí misma. Por la noche, el sueño no le traía alivio, solo pesadillas vívidas y un anhelo físico que la dejaba avergonzada hasta el alma, llorando en sus sábanas de lino. La corte, siempre atenta a los matices del poder, ciertamente percibió la extraña melancolía de su reina. Los susurros deben haber recorrido los pasillos, especulando sobre enfermedades, tristezas o quizás un amante secreto. Nadie, ni en sus delirios más locos, podría imaginar la verdadera y monstruosa naturaleza de su agonía. Esta tortura psicológica la llevó al límite de la cordura. En el fondo de ese abismo de desesperación, vio una única y terrible salida, una forma de aplacar el fuego que la consumía. Había un hombre en Creta cuyo genio era tan legendario como el poder de su marido, Dédalo, un arquitecto, inventor y artista ateniense, exiliado por un crimen de envidia en su ciudad natal, que había encontrado refugio y patrocinio en la corte de Minos. La mente de Dédalo era un laberinto de creatividad. Podía construir autómatas que se movían, estatuas que parecían respirar, un verdadero maestro del artificio y la ilusión. Si alguien podía transformar su pesadilla en realidad, era él. Pasífae lo convocó a sus aposentos secretos, un encuentro que cambiaría el destino de ambos para siempre. Imaginen la escena. La reina de Creta, con los ojos hundidos por la falta de sueño y la angustia, confesando su deseo innombrable a su mayor artesano. El shock en el rostro de Dédalo debió ser inmenso. Él era un genio, un creador de belleza y maravillas, no un cómplice de abominaciones. Ayudarla sería profanar su don, violar las leyes de los dioses y de la naturaleza. Negarse, sin embargo, significaría desafiar la voluntad de una reina poderosa y desesperada, un acto que ciertamente resultaría en su muerte o en la de su hijo, Ícaro, atrapado entre el horror de su conciencia y el miedo de su propia mortalidad. Dédalo, el gran inventor, cedió. Con el corazón apesadumbrado y las manos temblorosas, puso su talento inigualable al servicio de la locura. Trabajando en secreto absoluto, él e Ícaro crearon una obra maestra del engaño. Una vaca de madera, perfectamente esculpida, hueca por dentro, cubierta con la piel de una vaca real, tratada para mantener el color y la textura. Era tan realista en cada detalle, desde el brillo de los ojos de vidrio hasta el sutil movimiento de la cola al viento, que ningún animal, ni siquiera un hombre, podría distinguirla de una criatura viva. Era su invención más ingeniosa y, al mismo tiempo, la más maldita. La reina, impulsada por su maldición, se escondió dentro de la estructura y ordenó que la llevaran al prado donde el toro blanco pastaba. El animal, engañado por la perfección de la obra de Dédalo, se acercó. Aquel día,
Bajo el sol cretense, la venganza de Poseidón fue terriblemente consumada. Los meses que siguieron a aquella unión profana fueron de una tensión palpable y de un secreto guardado, bajo 7 llaves, en el palacio de Cnosos. El embarazo de la reina Pasífae era una bomba de tiempo, un escándalo de proporciones cataclísmicas que Minos, el rey obsesionado por el control y la imagen, intentaba sofocar con toda su autoridad. La aisló, limitó sus apariciones públicas y sin duda amenazó de muerte a cualquiera que osara susurrar sobre la verdadera naturaleza de aquella gestación. Pero la verdad, como bien sabían los griegos, tiene una manera terrible e inevitable de salir a la luz. Cuando el día del parto finalmente llegó, los pasillos del palacio no se llenaron con los sonidos de celebración, sino con un silencio sepulcral, roto solo por los gritos de dolor de la reina. Y cuando el niño finalmente nació, esos gritos se transformaron en jadeos de pánico y horror por parte de las parteras. Lo que vino al mundo aquel día desafiaba la naturaleza, a los dioses y a la propia razón. No era un bebé humano. La criatura que vino al mundo tenía el cuerpo pequeño y vulnerable de un niño, pero su cabeza era la de un ternero, cubierta por un vello suave, y de su espalda brotaba una cola bovina que se movía espasmódicamente. Era la personificación viva de la traición de Minos y de la pasión maldita de Pasífae, un monumento de carne y hueso a la furia de un dios, nacido en el corazón de la familia real. El silencio que siguió al primer llanto gutural de la criatura fue más ensordecedor que cualquier grito. Las parteras, aterrorizadas, no sabían si limpiar a la criatura o si huir. Y Minos, al ser llamado para ver el resultado de la deshonra de su casa, sintió una oleada de repulsión y vergüenza tan profunda que casi lo sofocó. Aquel ser era la prueba andante de su fracaso, un recordatorio diario de cómo había sido humillado por Poseidón. Le dieron un nombre oficial, Asterión, que significa el estrellado, quizás en un patético intento de conferirle alguna dignidad o de ligarlo a un antiguo linaje real. Pero ese nombre raramente sería usado. El mundo, a través de 1900, los susurros de la corte y del pueblo, lo conocería por su apodo, un nombre que lo marcaba para siempre como propiedad y vergüenza de su padrastro, el Minotauro, el toro de Minos. La tragedia, sin embargo, era la de Asterión. Nacido de una maldición divina, no pidió existir. Era una víctima, tanto como su madre. Pero el mundo, incapaz de ver más allá de su apariencia, no veía a una víctima, veía a un monstruo. Y a medida que crecía, la parte animal de su naturaleza, salvaje e instintiva, comenzaba a dominar a la humana. Se volvió grande, fuerte e incontrolablemente furioso, atrapado entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Peor aún, desarrolló un gusto por aquello que más horrorizaba a los hombres, la carne humana, quizás lo único que aplacaba la furia que ardía dentro de él. La presencia del Minotauro, ahora un joven adulto de fuerza descomunal y temperamento impredecible, transformó el opulento y soleado palacio de Cnosos en una prisión de miedo y paranoia. Ningún sirviente, guardia o visitante estaba verdaderamente seguro. El sonido de sus rugidos, amortiguados por la distancia, resonaba por los pasillos, un recordatorio constante del secreto oscuro que el rey intentaba esconder bajo capas de normalidad. Minos, el maestro del control, se encontraba en un callejón sin salida. Matar al Minotauro, su hijastro, sería admitir públicamente su vergüenza, la infidelidad de su esposa y la eficacia de la maldición de un dios al que intentó engañar. Sería un escándalo que podría derribar su trono. Por otro lado, dejarlo vivir cada vez más fuerte y salvaje era poner en riesgo no solo la seguridad del palacio, sino la estabilidad de todo su reino.
la situación se volvió insostenible. En completa desesperación, Minos una vez más buscó una solución externa, una sanción divina para una acción drástica. Viajó al continente para buscar el consejo del oráculo de Delfos, la voz del dios Apolo, la fuente de sabiduría más respetada del mundo antiguo. La respuesta de la Pitia, envuelta en humo y misterio, fue enigmática, pero clara en su esencia. La criatura, fruto de una contienda divina, no debía ser asesinada por la mano de Minos, sino que debía ser contenida, aprisionada de una forma tan absoluta que nunca más pudiera amenazar al mundo de los hombres. Para esta tarea monumental, para crear una prisión perfecta, solo había un hombre en el mundo con el genio y la habilidad necesarios. Y así, el destino, con su terrible e implacable ironía, una vez más llamó a Dédalo. El mismo hombre cuya invención permitió el nacimiento del monstruo sería ahora el encargado de construir su tumba en vida. Imaginen el peso abrumador sobre los hombros de Dédalo. Él, que ya cargaba con la culpa de ser cómplice del pecado original, ahora sería el arquitecto de la consecuencia eterna. Bajo las órdenes directas de un rey desesperado y quizás con un sombrío sentido de penitencia, diseñó su obra más compleja y siniestra. No era un edificio, no era un templo, era el laberinto. Dédalo concibió la estructura no solo como una prisión física, sino como una trampa psicológica. Construido en los cimientos del propio palacio, como si fuera el subconsciente oscuro bajo la fachada de orden y belleza de la civilización minoica, el laberinto era una pesadilla de ingeniería. Pasillos que se retorcían sobre sí mismos en ángulos imposibles, escaleras que no llevaban a ninguna parte, patios idénticos que confundían la memoria, bifurcaciones que siempre conducían de vuelta al mismo punto. Fue diseñado para ser la confusión en forma de piedra, una arquitectura del caos. Se dice que era tan perfecto que, una vez concluido, el propio Dédalo, su creador, casi se pierde al intentar encontrar la salida. Cuando la última piedra fue colocada, llevaron al Minotauro, quizás por la fuerza o por engaño, a su nuevo y solitario hogar. La criatura fue soltada en la oscuridad, condenada a vagar para siempre por aquellos pasillos fríos y silenciosos. Una existencia de soledad, furia y hambre. El secreto de Minos estaba ahora enterrado, pero era un secreto vivo, un secreto hambriento, y pronto exigiría un precio terrible. Una bestia de la magnitud del Minotauro, aislada en la oscuridad perpetua, no sobrevive de aire. Su hambre, ahora privada de cualquier otra fuente, se convirtió en el principal problema del reino. Y Minos, en su crueldad pragmática y mente política afilada, encontró una manera de resolver dos problemas con una única y terrible solución: satisfacer el hambre del monstruo y ejercer su poder imperial de forma brutal e inolvidable. La oportunidad para tal acto surgió de una tragedia anterior que había envenenado las relaciones entre Creta y la ciudad-estado de Atenas. Años antes, el hijo humano de Minos, Androgeo, un joven y talentoso atleta, había participado en los Juegos Panatenaicos en Atenas. Venció en todas las competiciones, humillando a los atletas locales. Consumidos por la envidia, algunos nobles atenienses le tendieron una emboscada y lo asesinaron. Clamando por una venganza justa, Minos declaró la guerra a Atenas. Con su marina superior, la más poderosa del Egeo, Creta impuso un bloqueo naval devastador, llevando a Atenas al borde del hambre y la rendición. La ciudad se vio forzada a aceptar los términos de paz más humillantes imaginables, y fue aquí donde la genialidad perversa de Minos se reveló en su totalidad. No pidió oro, plata o tierras, riquezas que cualquier rey exigiría. Pidió sangre, un tributo vivo, un sacrificio ritual para alimentar al monstruo que él mismo había ayudado a crear. Los términos del tratado
eran aterrorizantes. Cada 9 años, la ciudad de Atenas debía seleccionar a 7 de sus más apuestos y fuertes jóvenes y a 7 de sus más puras y bellas doncellas y enviarlos en barco a Creta. Estas 14 almas jóvenes no eran prisioneros de guerra ni esclavos, eran sacrificios. El viaje a Creta ya era una tortura psicológica, días en el mar hacia una muerte segura. Sí, llegar, eran despojados de su dignidad, exhibidos como trofeos y finalmente arrojados, sin armas y sin esperanza, a la entrada oscura del laberinto. Imaginen el terror absoluto. Ser lanzado a una oscuridad impenetrable, el sonido de la pesada puerta de piedra cerrándose detrás de ti, el eco de tus propios pasos y de los sollozos de tus compañeros, y de repente un sonido diferente, más pesado, un rugido gutural que congela la sangre en las venas, viniendo de un pasillo oscuro. Para Atenas, estos eran años de luto, vergüenza e impotencia. Cada 9º año era un período de pavor, donde familias ricas y pobres rezaban para que la suerte macabra no cayera sobre sus hijos. Era un recordatorio constante y sangriento de la dominación de Creta y de la crueldad de su rey. El laberinto ya no era solo la prisión de un monstruo, se había convertido en un altar de sacrificio, un lugar donde la inocencia y el futuro de Atenas eran devorados para mantener enterrado el oscuro secreto de Minos. Esta carnicería ritual continuó durante 18 años, con 2 remesas de jóvenes siendo sacrificadas, un ciclo de horror que parecía no tener fin. Pero hasta la noche más larga, eventualmente encuentra el amanecer. Y el amanecer de Atenas estaba a punto de surgir en la forma de un joven héroe que ya no soportaba ver a su pueblo llorar. Mientras Atenas se ahogaba en la desesperación y la humillación, su joven príncipe, Teseo, alcanzaba la mayoría de edad y regresaba a la ciudad para reclamar su lugar. Teseo no era un príncipe común, criado en los lujos e intrigas de la corte. Era hijo del rey Egeo, pero había sido criado lejos de Atenas. Para demostrar su linaje y su valía, viajó a la ciudad por tierra, la ruta más peligrosa, y en su viaje ya se había convertido en una lenda, limpiando los caminos de bandidos y monstruos infames. Tenía la fuerza de un semidios. Algunos decían que su verdadero padre era Poseidón, y más importante, un sentido de la justicia y la compasión que ardía en su pecho. Cuando el tiempo del tercer tributo se acercó y Teseo vio a las familias de Atenas desgarrarse de dolor una vez más, la escena de las madres llorando por sus hijos sorteados para la muerte lo llenó de una furia justa. Tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia para siempre. No se quedaría de brazos cruzados mientras su pueblo sufría. Ante su padre y los ciudadanos de Atenas, declaró que iría a Creta, pero no como una víctima pasiva. Se ofreció para tomar el lugar de uno de los 7 jóvenes, para entrar en el laberinto por voluntad propia y hacer lo que nadie jamás se había atrevido. Mirar a la muerte a los ojos, enfrentarse al Minotauro y matarlo. La multitud, desesperada por esperanza, lo aclamó como un héroe. Pero su padre, el rey Egeo, quedó aterrorizado. Acababa de reencontrarse con su hijo y la idea de perder a su único heredero ante la bestia de Creta era una tortura insoportable. Le imploró a Teseo que desistiera de aquella misión que todos consideraban el suicida. Pero la determinación de Teseo era inquebrantable. Argumentó que un verdadero rey debe compartir los sufrimientos de su pueblo y luchar para acabar con ellos. Viendo que no podía disuadirlo, Egeo, con el corazón roto, le hizo una última petición, un hilo de esperanza al que su vieja alma pudiera aferrarse. El barco que llevaba el tributo siempre partía con velas negras, un símbolo universal de luto y muerte segura. Egeo hizo prometer solemnemente a Teseo: «Hijo mío, si los dioses te
Conceden la victoria y logras lo imposible. Si regresas vivo, te lo ruego. Recuerda cambiar estas velas negras por velas blancas. Así, desde lo alto de los acantilados, donde vigilaré todos los días, podré ver tu victoria desde lejos y mi corazón podrá finalmente descansar en paz. Teseo lo prometió. Con el peso de una ciudad entera sobre sus hombros y la promesa a su padre en su corazón, se embarcó en el navío de la muerte. Mientras las velas negras se izaban, navegaba hacia Creta, hacia el corazón de las tinieblas, sin saber que su destino estaba a punto de entrelazarse con el de una princesa enemiga que se convertiría en su única y más peligrosa esperanza. Al desembarcar en el imponente puerto de Creta, Teseo y los otros 13 jóvenes atenienses fueron tratados como ganado de sacrificio. Fueron exhibidos en una procesión humillante por las calles de Cnosos hasta el palacio. Un ritual de poder y dominación orquestado por Minos para reafirmar su soberanía. Pero aquel día, mientras Teseo caminaba con la cabeza erguida, sus ojos desafiantes se encontraron en medio de la multitud de rostros cretenses indiferentes, con un par de ojos que lo veía de forma diferente. Eran los ojos de Ariadna, la princesa de Creta, hija de Minos y Pasífae, y por lo tanto hermanastra de la criatura aprisionada en el laberinto. Ariadna creció en un palacio envenenado por secretos y susurros. Conocía la historia sombría de su madre, la vergüenza gélida de su padre y la existencia del monstruo en su sótano, una presencia que era el fundamento de todo el poder y miedo que su familia imponía. Su vida, a pesar de todo el lujo, era una jaula de oro y anhelaba escapar. Aquel día, al ver a Teseo, no vio solo a una víctima más condenada. Vio en él una fuerza, un coraje y una belleza que la cautivaron instantáneamente. Se enamoró, quizás del hombre, quizás de la idea de libertad que él representaba. Y en ese amor repentino y desesperado vio una oportunidad de forjar su propio destino, de escapar de su propia vida laberíntica. No soportaría enviar al hombre que amaba a una muerte segura y horrible. En la oscuridad de la noche, en un acto de extrema valentía y traición, desafiando la autoridad de su padre y arriesgando su propia vida, Ariadna fue hasta las celdas donde Teseo estaba aprisionado. Le ofreció la salvación, pero impuso una condición. Si ella lo ayudaba a matar al monstruo y a escapar, él tendría que jurar por los dioses que la llevaría con él a Atenas, lejos de la tiranía de Creta, y la convertiría en su esposa. Teseo, viendo en ella su única e inesperada oportunidad de supervivencia, lo juró solemnemente. Ariadna entonces le reveló su plan, un plan ingenioso que le había sido susurrado, según algunas versiones, por el único hombre que conocía la verdad sobre el laberinto, Dédalo, el arquitecto, quizás buscando su propia redención. La clave para la supervivencia no era solo la fuerza bruta para matar a la bestia, sino la inteligencia para conquistar el laberinto. Le entregó a Teseo dos cosas cruciales: una espada que había logrado contrabandear escondida en sus vestiduras para que tuviera una oportunidad en la lucha, y el segundo objeto, aún más importante, era algo simple, casi insignificante: un ovillo de hilo de lana. El verdadero peligro del laberinto no es el monstruo, sino la perdición, debió haber explicado. Ata esta punta en la entrada. Conforme avances, deja que el hilo se desenrolle detrás de ti. Será tu única guía de vuelta a la luz del sol. Armado con el coraje de un león, la espada de la oportunidad y un simple hilo de esperanza, Teseo estaba listo. La pesada puerta de piedra del laberinto se cerró detrás de Teseo y el sonido retumbante selló su destino. Fue sumergido en un silencio pesado y opresivo y en una oscuridad que parecía viva, una oscuridad que se tragaba la luz temblorosa de su antorcha. El aire era frío, estancado y húmedo.
cargado con el olor a moho milenario, a piedra húmeda y a algo más. El olor, metálico y dulzón, de la sangre antigua y la descomposición. Sostenía el hilo de Ariadna con fuerza, la textura frágil de la lana, siendo un contraste reconfortante contra la piedra áspera y hostil que lo rodeaba. Cada paso era un acto de fe en un plan desesperado. Los pasillos se retorcían en ángulos que desafiaban la lógica, diseñados para desorientar y enloquecer. Pasaba junto a huesos de sus predecesoras víctimas. Los esqueletos esparcidos eran hitos silenciosos del fracaso y la desesperación que aquel lugar producía. Entendía ahora que no estaba solo en una construcción física, estaba en el corazón arquitectónico del miedo, un monumento erigido para esconder la vergüenza de un rey. Entonces lo oyó. Primero, un sonido bajo, un arrastrar pesado que no era humano. Luego, un resoplido poderoso, el sonido de inmensa fuerza contenida que pareció hacer vibrar las paredes. Y finalmente, un rugido, un sonido que no era solo de una bestia, sino de una agonía profunda, una furia nacida de una vida entera de confinamiento y soledad. El sonido rebotó en las paredes y pareció venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Teseo empuñó su espada, sintiendo el sudor frío recorrer su frente, su corazón martilleando contra sus costillas. No retrocedió. Siguió el sonido, adentrándose aún más en el corazón de las tinieblas. En una cámara central, más amplia que los pasillos, lo encontró. El Minotauro era más terrible y más trágico de lo que cualquier historia podría describir. Inmenso, musculoso, con la fuerza de un toro y la inteligencia distorsionada de un hombre, estaba encadenado por su propia existencia. Al ver la luz de la antorcha de Teseo, no dudó. La criatura atacó con la furia acumulada de una existencia entera de aislamiento. La batalla que siguió fue brutal y primitiva. No fue una lucha elegante de héroe contra villano. Fue una danza desesperada por la supervivencia en la oscuridad. El Minotauro atacaba con la fuerza de un terremoto, usando sus cuernos para perforar y sus puños para aplastar. Teseo, más ágil, se esquivaba, usando la inteligencia para encontrar aberturas. Finalmente, en un momento de oportunidad, cuando la bestia jadeante se expuso, Teseo clavó la espada de Ariadna en su corazón. Con un último bramido que era en parte dolor, en parte sorpresa y quizás incluso en parte alivio, el Minotauro cayó. El monstruo de Creta estaba muerto. El silencio que siguió fue aún más profundo que antes. Exhausto, herido, pero victorioso, Teseo se dio la vuelta y en el suelo vio su frágil guía de vuelta a la vida, el hilo de Ariadna. Siguiéndolo de vuelta, paso a paso, rehizo el camino caótico y emergió del laberinto, no solo como un superviviente, sino como un libertador. La victoria se celebró en susurros apresurados y miradas furtivas. Teseo, fiel a su promesa, encontró a Ariadna y a los otros jóvenes atenienses y los guió hasta el barco, zarpando de Creta bajo el manto protector de la noche. La primera y más peligrosa parte de su misión estaba completa. Había derrotado al monstruo y liberado a Atenas de su yugo sangriento. Pero los mitos griegos rara vez permiten victorias limpias y sin coste. La arrogancia y el destino aún tenían una última y cruel carta que jugar. Durante el largo viaje de vuelta, el barco se detuvo en la isla de Naxos para reabastecerse. Y aquí, Teseo cometió un acto que mancharía para siempre su reputación de héroe. Mientras Ariadna, exhausta, dormía profundamente en la playa, dio la orden de que la tripulación levara anclas y partiera, abandonando a su suerte a la mujer que había traicionado a su familia y a su país para salvarle la vida. ¿Por qué? Las razones se pierden en las brumas del mito. Algunos poetas dicen que el dios Dioniso se le apareció en un sueño y reclamó a Ariadna para sí.
ordenando al héroe que la dejara para que ella pudiera convertirse en su esposa divina. Otros, más cínicos, sugieren que Teseo, un político astuto, temía las complicaciones de llegar a Atenas con la hija del rey enemigo, o que quizás nunca la amó de verdad, viéndola solo como un medio para un fin. Sea cual sea el motivo, fue un acto de profunda traición. Quizás fue este acto, o quizás el puro agotamiento mental y la euforia de la batalla, lo que lo llevaron a su error más trágico y humano. Se olvidó. En medio de todo, se olvidó de la promesa simple, pero vital, que le había hecho a su padre. El barco continuó su viaje hacia Atenas, sus velas negras aún izadas, cortando el cielo como un presagio de muerte. En Atenas, el viejo rey Egeo pasaba sus días en un acantilado, sus ojos cansados barriendo el horizonte, rezando a todos los dioses por un atisbo de blanco. Entonces, un día, lo vio, un punto en el horizonte que lentamente se convirtió en un barco. El corazón del padre dio un vuelco, pero a medida que la embarcación se acercaba, su esperanza se transformó en polvo y cenizas. Las velas eran negras. Para Egeo, aquello solo podía significar una cosa: su amado hijo, su único heredero. El orgullo de Atenas estaba muerto, devorado por la bestia en el laberinto. El peso del dolor fue absoluto e insoportable. Sin un grito, sin una palabra, se lanzó desde lo alto del acantilado a las turbulentas aguas de abajo. Cuando Teseo finalmente atracó en el puerto de El Pireo, esperando ser recibido con gritos de triunfo, fue recibido con la noticia impactante de la muerte de su padre. Su gran victoria se convirtió en su mayor tragedia. Había matado a un monstruo, pero sin darse cuenta, también había matado a su padre. Se convirtió en el nuevo rey de Atenas, pero el trono le costó un precio que jamás podría pagar. Y aquel mar, escenario del último acto de desesperación de un padre, para siempre llevaría su nombre, el mar Egeo. Y así termina la saga del Minotauro. Pero ahora te pregunto, ¿quién era el verdadero monstruo? ¿Habría sido la criatura, Asterión, nacida de una maldición y atrapada en una oscuridad que no eligió? ¿O habría sido Minos, cuyo orgullo y codicia dieron inicio a toda la tragedia? O quizás la monstruosidad reside en la propia naturaleza de los dioses, que juegan con las vidas de los mortales por puro capricho. La historia del Minotauro es un laberinto en sí misma, y en su centro no encontramos solo un monstruo, sino un espejo que refleja nuestros propios defectos, nuestro orgullo, nuestra codicia, nuestros miedos y las consecuencias de nuestras elecciones. Teseo regresó como un héroe, pero cargó con la sombra de su victoria por el resto de su vida. La historia nos enseña que derrotar a los monstruos externos es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, la más difícil, es navegar en el laberinto de nuestro propio corazón. Si este viaje por el corazón oscuro de Creta te ha impactado de alguna forma, si te ha hecho cuestionar y sentir, tu forma de demostrárnoslo es muy simple. Deja tu like a este video. Es un clic para ti, pero para nosotros es una señal inmensa de que debemos seguir desenterrando estas historias. Increíbles. Y de verdad quiero iniciar una discusión sobre esto. Usa los comentarios de abajo y dime con toda sinceridad, en tu opinión, ¿quién fue el verdadero monstruo de esta historia? Vamos a debatir y a crear una comunidad en torno a estas leyendas. ¿Conoces a alguien fascinado por la mitología y por las historias llenas de giros y secretos? Sé el héroe de esa persona y comparte este video con ella. Y lo más importante, si has llegado hasta aquí y has sentido el escalofrío de esta leyenda, perteneces a nuestra legión de exploradores. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Cuento contigo. Hasta la próxima.